RTP. Ministro, qué gusto tenerlo con nosotros, como siempre. Es grato tener pues información de primera plana de lo que ha ocurrido en el país en las últimas horas, en reorganización en las cárceles. También nuevos hechos violentos en la cárcel de Machala y ahí muchos cuestionamientos acerca del SNAI. Pero hablemos de lo tal vez más cercano, que es ese traslado y la inauguración de la cárcel del Encuentro. ¿Cuántos PPL finalmente fueron trasladados? ¿Cuántos también reos políticos fueron trasladados a esta cárcel del Encuentro? Bueno, primero reos políticos, no sabría decirle. Hemos trasladado personas que han sido juzgados por los crímenes que han cometido. Son cerca de 320 que han sido trasladados a la cárcel del Encuentro. Hemos iniciado con los más peligrosos, porque sabíamos que horas posteriores la prensa iba a conocer al respecto, iban a hacer de esto una gran noticia, y para nosotros era fundamental pues llevar con las más altas medidas de seguridad, ¿no?, a quienes han cometido los peores crímenes en este país. Hemos seguido en este traslado durante la madrugada, de hecho durante la mañana de hoy día también lo estamos haciendo, hasta que culminemos. Ministro, se hablaba en la prensa ayer de que algunos de los traslados vinieron de Esmeraldas y de El Oro. ¿Habrá alguna relación entre estos traslados y la masacre, la más reciente masacre carcelaria que se dio, que cobró más de 30 víctimas? Los traslados han sido de Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Azuay, El Oro, Cotopaxi, Pichincha, Manabí y Los Ríos. De todas las cárceles hemos sacado los más peligrosos y los hemos trasladado. Recuerde que la cárcel, pues en un lugar estaban los lobos, en otro lado estaban los choneros, en otro lado, bueno, las diferentes organizaciones. Hemos hecho de esa forma el traslado. Pero sí, los hechos vienen, el que usted menciona, el de Machala, por ejemplo, son hechos asociados a querer alterar la seguridad de los diferentes centros penitenciarios, queriendo, no solamente eso, pretendían hacer algún tipo de fugas. O sea, son varias ideas que se manejaron allá por la apertura de la cárcel del Encuentro y también porque se viene una consulta popular que también está asociada a que estos grupos delictivos vinculados a un grupo político están en contra de que se dé, porque saben pues los resultados que se vienen. Ministro Reinberg, a lo largo de la historia, pues no es solo que los gobiernos de Novoa, las cárceles han sido un problema serio. A veces parece que quedan controladas y luego se le desarman las cárceles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al interior? ¿Qué pasa con la seguridad interna de las diferentes cárceles, ministro Reinberg? Decir que quedan controladas me parece una irresponsabilidad con el sistema carcelario que hemos tenido en el Ecuador. Es un sistema carcelario que en muchos años no le han hecho nada, no ha sido preparada para el nivel de criminalidad que existe hoy en el país, donde se necesita asegurar a estos criminales que no tengan comunicaciones, que no tengan contactos con líderes o gente de las mismas organizaciones, otras organizaciones delictivas, y ninguna cárcel ofrece eso. La que medianamente se acercaba era la cárcel de La Roca, y aún así es una cárcel que se la dejó deteriorar, en donde los equipos de seguridad pues estaban a medio funcionar. Entonces no existían las medidas adecuadas para hacerlo. Hoy en la cárcel que tenemos en Santa Elena, ese es un centro penitenciario de máxima seguridad, donde hemos tomado todas las medidas necesarias para que primero la mano del hombre sea poco o nada necesaria, sino que sea totalmente manejada con medios tecnológicos que asegure que no hayan beneficios para quienes hoy se encuentran detenidos allá. El tema de las comunicaciones también, no solamente pues con equipos de inhibición que hemos puesto para todo tipo de señal, sino que hemos también hablado, por decirlo de esa forma, con las diferentes empresas de celulares, de comunicación, para que no exista señal como ha sido hasta ahora en ese sector del país. Entonces, hemos tomado varias medidas, hay mucha tecnología, hay inteligencia artificial, porque alguien me lo preguntó en alguna otra entrevista. Hemos tomado bastantes medidas para que no haya pues comunicación y sobre todo contacto de estos grupos o de estas personas privadas de la libertad con las estructuras delictivas con quienes ellos o que pertenecen. Y justamente, buenos días, ministro, el tema de la diferenciación
entre un preso político y un preso que haya cometido crímenes mayores, bueno, depende cómo lo mire, pero dentro de la nueva cárcel ¿va a haber esa diferenciación o cómo está establecido la utilización de estos espacios, ya que también se sabe que hay una unificación de las bandas, de los lobos, tigrones y los choneros que están tratando de fortalecerse de alguna manera? Todos los presos son iguales en la cárcel del Encuentro. Nuevamente yo no identifico el preso político y el otro preso, pues todos son juzgados por los delitos cometidos y por el daño que le han hecho al país. Sin embargo, aquí se acabó que los lobos están en la esquina de derecha, los choneros están en la esquina de izquierda. Aquí todos están con todos, como debe ser. Se acabó esa diferencia y le digo una cosa, el tema de la rapada de cabello es algo que identifica eso. Se acabó la identidad de los grupos, que yo me rapo aquí el R7 porque soy del R7, yo tengo el lobito puesto acá también porque pertenezco. Esto en la cárcel de Santa Elena se acabó. Así que aquí todo el mundo está... Esta fotografía que tira ahí el Universo, que es impactante, muestra un poco una nueva conducta en el manejo de las cárceles, ministro Reinberg. Así es. Esa es la forma que va a ser. La pedagogía. Disciplina. Se acabó el tema de la identidad de los grupos criminales, ¿no? Como le dije, dentro de la cárcel todos son lo mismo, por eso le decía lo del preso político, no, todos son lo mismo, todo es el nivel de daño que le han hecho al país de diferentes formas, pero que han afectado al país y que tienen que pagar sus penas como debe ser, no que tengan los privilegios con los cuales venían, no del tema. Oiga, hay alguno por ahí que pasaba en audiencia casi 12 horas al día, todos los días. Y usted iba a ver la audiencia en una pantalla donde no había tal audiencia, pero tenía el beneficio porque el abogado era amigo del otro. Bueno, se instalaba una audiencia que eran 12 horas diarias, todos los días, donde no pasaba nada. Pero él estaba fuera de su celda, en la computadora, y claro, algún beneficio, conversación o alguna cosa en estas 12 horas que permanecía. Esto aquí se acabó. Aquí quieres un médico, el médico está en el centro penitenciario. Necesitas una asistencia médica mayor en el centro penitenciario, tienes la atención suficiente para que no tengas que ser trasladado, porque antes pues te cortabas la uña y era 30 días en un hospital privado, ¿no? Y 30 días porque te acordabas a los 30 días que el PPL estaba ya en el hospital y había que traerlo de regreso. Si no, podía permanecer. ¿Qué dicen los derechos humanos sobre eso, doctor Reinberg? Mire, yo no creo que estemos atentando contra nada, no. Todavía no han llegado, seguro, estoy totalmente seguro que ahorita están haciendo borradores de que nos van a enviar. Son número uno, cuando uno les toca un pelo a un delincuente, salen los derechos humanos, pero cuando me matan a un policía desaparecen. Brillan por la ausencia. Cuando atacan a los militares, nunca llega una cartita diciendo, oiga, por lo menos... Y nos pasó en el paro. Cuando hubo este paro en la provincia de Imbabura, nos llegaban las cartas, ¿no? Diciendo que pobrecito, que si le cogió el pelo, no le cogió el pelo, que si le cogió la oreja, no le cogió la oreja. Y nosotros respondimos, ¿cuándo van a preguntar sobre los militares que los acuchillaron o los policías que les rompieron la cabeza? Son seres humanos también, tienen derechos. Pero aparentemente para estas organizaciones ellos no tienen derechos. Así que estoy seguro que las cartas deben estar, como dice el presidente, ya se comenzaron a quejar. Ministro Reinberg, rectificación, rollos políticos, no estamos en un estado como el de Venezuela, ni tampoco Nicaragua, pero sí me refería, y ahí hago la diferenciación a los políticos que estaban, por ejemplo, en la cárcel de La Roca, el ex vicepresidente Jorge Glass, sí se lo vio en la foto, el señor Muentes, no hay información por lo menos si se ha sido trasladado o no, a ese tipo de información me refería. Número 2, he anotado para no olvidarme y poder hacer bien las preguntas. Usted ha señalado que existe una banda criminal, o por lo menos en la cárcel de Machada parecería que se trató de conjugar el timing político dentro de la consulta popular con el tema de las masacres. Pero ¿cómo llegamos a este ambiente en el cual no es ahora en noviembre, sino también en septiembre, que hubo 14 otros muertos en esa misma cárcel? ¿Cómo llegamos a tal violencia en este centro de reclusión cuando tan solo meses, semanas atrás había dicho hemos tomado el control de los centros penitenciarios? Si quieren ir un poquito más allá, nos pasó en Esmeraldas también. Nuevamente, son centros penitenciarios que no están hechos para este nivel de criminalidad. Son centros penitenciarios que fueron hechos hace ¿cuánto? 40 años probablemente, más. Y nunca se ha hecho nada al respecto. ¿Qué gobierno hizo una cárcel de máxima seguridad para tener a este tipo de delincuencia? No me diga que La Roca.
¿no? La Roca está llena de defectos, nos ha causado una cantidad de problemas, pero medianamente nos ha servido para tratar de aislar al delincuente. Sin embargo, no ha sido totalmente... No lo hemos podido usar de esa forma. La cárcel de acá sí lo es. Entonces, tener el control, entendamos una cosa, tener el control sobre un sistema penitenciario, donde hay más presos que sitios o que cárcel para albergarlos, donde tenemos peligrosos delincuentes donde los han venido agrupando por organizaciones, donde les han venido dando beneficios como que controle fulano, sutano en la cárcel, donde hay una institución que se llama SNAI que nunca nadie hizo nada al respecto y fue es una institución que necesita mejorar, que necesita cambiar. ¿No desaparecer? ¿Ah? ¿No desaparecer? A ver, yo no puedo tener a la fuerza pública a cargo del sistema penitenciario, porque este gobierno que nos causó tanto problema, también se encargó de debilitarnos la fuerza pública. Hoy tengo 55.000 policías, hombres y mujeres valientes, ¿no? Pero son 55.000. Tengo 45.000, 40.000 más 5.000 reservistas de Fuerzas Armadas. Tengo 105.000 hombres y mujeres para combatir el crimen. Imagínense tener que destinar, que hoy lo estoy haciendo, ¿no?, a dar seguridad a las diferentes cárceles del país. Y tras de eso desaparecer SNAI, para que sean ellos, no, podemos mejorar, podemos cambiar, y estamos a puertas de eso. Hay una ley que va a salir, espero yo, máximo en 2 semanas más, que es para yo poder contratar servidores policiales y militares en servicio pasivo para que trabajen en SNAI sin que se les descuente el 40% de sus pensiones. Claro, eso para mí es fundamental. Ya tienen una escuela, tienen una formación, veo sus hojas intachables, obviamente, para poderlos traer a trabajar con nosotros, pasan un proceso de contratación, un proceso de capacitación, y tengo un muy buen personal para trabajar, gente joven que puede trabajar en la seguridad de las cárceles. Entonces, esto toma un tiempo, pero al final del día, es esta institución quien debe tener el control interno y externo de cada uno de los recintos penitenciarios y así poder sacar a los policías y militares a hacer su trabajo en las calles. Ministro, en una entrevista del 16 de mayo de este año, usted hablaba de que según cifras internas del Ministerio, el 91% de las víctimas de violencia lo eran por enfrentamientos entre bandas. Y a finales del mes pasado, el presidente de la República decía que en el 2023 6 de cada 10 víctimas y este año 9 de cada 10 tenían antecedentes. Pero cuando entramos a los datos oficiales abiertos del Ministerio del Interior, yo lo hice para el año 23, solamente el 21% de las víctimas de homicidios intencionales tienen antecedentes. Y para mi gran sorpresa, en el año 2025, la categoría antecedentes penales ya no existe, la borraron. ¿Cuáles son realmente las cifras detrás de la violencia? Yo, si usted quiere, en otra entrevista, vengo con la información, la carpeta del año, si usted gusta, donde le puedo enseñar día por día quiénes han sido víctimas de homicidios y a qué grupos delincuenciales cada uno de ellos ha pertenecido, si fuese el caso, y quién ha sido una víctima que no tiene relación alguna con ninguno. Yo recibo de forma diaria, es más, tengo en mi teléfono quiénes fueron los que lamentablemente fallecieron el día de ayer, homicidios intencionales, y dentro del reporte que yo recibo está la causa y a qué grupo pertenece si fuese el caso. Esa es la información que nosotros manejábamos sobre esto. Hoy el delincuente no significa que todos tengan antecedentes penales. No todos los delincuentes o miembros de las estructuras tienen antecedentes. No es que tienen que haber robado o matado antes para pertenecer a un grupo delictivo. Entonces, no hay que asociar el que si el tipo tiene un antecedente, o mejor dicho, tuvo un antecedente o no, para pertenecer a una organización. ¿Cuántas personas hoy hemos capturado? Que están, me refiero, capturados y están detenidos. Y es su primera detención. Y en su primera detención han sido capturados porque ya tenían 5, 6, 7 actos de sicariato cometidos dentro de la organización delictiva que ellos pertenecían. Hoy se inauguran con su primer antecedente penal, como usted lo menciona, y ya va a aparecer en la lista de antecedentes. Entonces, eso es la información que nosotros manejamos. A nosotros no nos interesa engañar a la ciudadanía y decirle o inventar algo como sí se hacía antes. Antes maquillaban las cifras. Morían 10 y le sacaban que murió 1. Y ocultaban los 9. ¿Podríamos pedir que restauren esa categoría en la fuente oficial? No he sabido que la hayan quitado, pero puedo revisar cuál fue y por qué lo han hecho. ¿Qué es lo que quitaron? La categoría antecedentes en los datos abiertos, en la tabla de Excel que publican de homicidios intencionales.
lo reviso. Podemos ir, Gracias. ministro, a una pausa. Sí, claro. Vamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Continuamos con la entrevista con el ministro del Interior, el señor Reinberg. Adelante, César, con la primera pregunta de esta segunda ronda. Ministro, ha habido mucha controversia ya en varios espacios de debate sobre qué hay realmente en la pregunta sobre bases militares. Si vemos el texto de la pregunta, se habla de bases militares extranjeras, pero también se habla de fuerzas de seguridad y no necesariamente fuerzas militares. Y entonces tenemos, por ejemplo, hace poco a la asambleísta Inés Alarcón, del oficialismo, debatiendo con Mauro Andino, y ella decía, pero es que lo que queremos es que venga Homeland Security, ¿no? Que no es el ejército americano, son sus fuerzas de protección de frontera, de combate al crimen organizado, etcétera. Kristi Noem, la jefa de ese departamento, la secretaria de Homeland Security, estuvo con el presidente hace poco. ¿Qué es lo que busca exactamente el gobierno? Y mi pregunta más puntual sería, si es que viene Homeland Security al Ecuador, ¿vendrá simplemente a capturar migrantes por los intereses americanos o realmente cooperará en la línea de los intereses del Ecuador? Empiezo con lo que hoy estamos haciendo. Hoy en la cooperación que tenemos estamos combatiendo juntos el narcotráfico y terrorismo. Le voy a decir cómo. En las últimas 3 semanas y la última esta semana hicimos operaciones en conjunto entre Ecuador y Estados Unidos e incautamos una importante cantidad de droga en aguas internacionales. Información que nace de Ecuador, que coordina con Estados Unidos para poder capturar esto en aguas internacionales. Esto es afectar la economía criminal del Ecuador, por supuesto, quien estaba mandando la droga. Y esas mismas operaciones, incautación de una gran cantidad de armamento que venía desde México hacia Ecuador. Una operación, nuevamente, entre los dos países, donde se pudo interceptar este armamento, de gran calibre, por cierto, que venía, y que se pudo frustrar de que llegue al grupo de los choneros, a quien iba dirigido el armamento. Esta cooperación que buscamos, el tema sobre las bases, es tener toda esta infraestructura en el país para poder combatir no solamente con los botes que vamos a tener, los drones que vamos a tener, los aviones que vamos a tener, sino la información, la inteligencia, el trabajar en conjunto para combatir a los grupos criminales que hoy están afectando al Ecuador y al mundo, porque hemos dicho claramente que estos son delitos transnacionales, poder combatir el narcotráfico, que por supuesto no somos un país productor, pero sí somos un país que nos han utilizado de paso, y el tema de la minería ilegal. Y usted va a decir, ¿por qué la minería ilegal? Porque eso genera economía criminal. La última ataque que se hizo por parte del gobierno en Azuay, en Púcara, eso estaba generando $1 millón diarios al grupo de los choneros como economía criminal de ingresos. ¿Para qué? Para comprar armamento, compra de droga, para microtráfico, bueno, para todos los delitos que usted se puede imaginar que sucedan aquí en el país. Por eso la importancia, y una cosa más que aclarar: las bases son para operar en conjunto. Ecuador es quien lidera, es nuestro país. Lo que hacemos es trabajar en conjunto para combatir estos grupos criminales, y no nos olvidemos que fue el presidente Trump uno de los presidentes que reconocieron y catalogaron a los grupos choneros y los lobos como grupos terroristas, que eso para nosotros es fundamental para combatir en conjunto. Ministro, ya que estamos hablando de planes a futuro, a mediano y largo plazo, en cuanto a materia de seguridad, vamos a la parte terrestre, pero estamos hablando de la parte marítima y la seguridad también de la cooperación internacional. Me quiero regresar un poco a lo que usted, y conversamos un poco también en el corte, nos señalaba, este traslado de reos hacia la cárcel del Encuentro, y nos adelantaba usted, la cárcel La Roca se encuentra vacía en estos momentos y se va a buscar una repotenciación, por así decirlo. Con todas las acciones que usted de seguro nos va a detallar a continuación, también agrego otra pregunta.
con cuánto terminaría ejecutado el presupuesto del Ministerio del Interior. Ok, comienzo por la última, que es más rápida. Vamos a terminar sobre el 90% de ejecución del presupuesto. Sé que hay muchos grupos interesados en saber esa cifra porque tratan de buscar por dónde atacar al Ministerio del Interior, así que no se preocupen, eso va a ser. De hecho, tenemos entregas importantes en estos meses donde viene una gran cantidad de motos, vehículos para ser entregados y dotados a la Policía Nacional. Pero bueno, pero está sobre el 90% de ejecución. En el tema de La Roca, efectivamente, la vamos a repotenciar. Tenemos que hacer varios trabajos. El primero es entrar y comenzar a perforar ciertos lugares para encontrar las diferentes caletas en las cuales pues ellos, los delincuentes que fueron trasladados, pues guardan teléfono y a ver qué otras sorpresas más nos encontramos. Luego vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a poner todos los sistemas necesarios para poder inhibir las distintas señales de la cercanía que tenemos de las casas que dan señal al centro penitenciario. Es increíble. Una de las visitas que fuimos, el teléfono, si pudiera marcar el nivel, explotaba de la cantidad de señal que llegaba. ¿Hay 5G? No, totalmente. Y si existiera 6G, hubiera habido 6G. O sea, es una cosa de locos, ¿no? En una visita a otro centro penitenciario, yo me acercaba al pabellón y de los R7 y decía, la señal decía R7. Me iba a Los Lobos, la señal era de Los Lobos. Y así, o sea, no había temor en el tema de la señal. Pero bueno, en todo caso, vamos a repotenciarla, porque vamos a seguir utilizando La Roca hasta que tengamos otros centros penitenciarios también de máxima seguridad. Yo creo que debemos avanzar un poco en este tipo de sistema penitenciario, así que yo calculo que en unos meses va a poder estar ya repotenciado. ¿Seguirá llamándose La Roca? Bueno, pregunta que no lo había pensado, me imagino que sí. Sí. La verdad que cómo se llaman los centros penitenciarios es un tema... Puede decirle 1, 2, 3. Sí, la verdad que se llaman, es Guayas 4 creo que se llama realmente La Roca, pero en todo caso, como se sientan más cómodos los huéspedes que van a estar ahí por un largo tiempo. Y, ministro, el tema del presidente Petro, en una entrevista mencionó, diciendo que la droga no sale ni de Colombia ni de Venezuela, sino que sale de Manta. Obviamente esas declaraciones, siendo nuestros vecinos y la frontera, y más que todo el precautelar nuestras fronteras, esas conversaciones que ha tenido Petro y acusando al Ecuador de que somos nosotros los que estamos exportando la droga, en nivel diplomático o Cancillería, ¿se ha hecho algo? Bueno, la respuesta por parte de Cancillería no sabría decirle. Sí. Yo lo que le podría recomendar al presidente Petro es que vaya, visite sus fronteras, conózcalas, vea la cantidad de plantaciones que ha aumentado en su gobierno, ¿no? La cantidad de droga que ha incrementado la producción, y la verdad que salir a decir que sale por Manta, bueno, yo creo que es un presidente que poco conocimiento tiene sobre lo que pasa medio metro más adelante de él. Pues lo mejor conoce bastante porque estuvo en Manta. Vamos, querido Nino, con su pregunta. Ministro, quiero aprovechar de tenerlo aquí. Es una pregunta pues que le he hecho en otros foros. ¿Cuál es el avance, y esto no solo depende de policía, pero cuál es el avance en extinción de dominio en el país? Una institución que tiene cerca de 2 años ya, mejor dicho, 1 año ya con la reforma del 2024. Creo que es importante, usted mencionaba hace un tiempo en sus declaraciones y me pareció muy acertado, el rol fundamental que supuso el cerco económico que se generó alrededor, por ejemplo, de los allegados de Adolfo Macías Villamar, previo a su captura, y creo que es la estrategia a seguir en materia de criminalidad organizada. ¿Tienen esa herramienta? ¿Qué feedback han tenido ustedes por parte de Fiscalía General del Estado y Unidades Anticorrupción a la hora de articular el esfuerzo de extinción de dominio? Bueno, no hemos tenido mayor problema. Han tratado de tirarnos abajo también, pues, las leyes que nos facultan. Inclusive sí lanzaron unas abajo, que era que una vez que incautábamos el bien, eso pasaba directamente a inmobiliario. Obviamente, pues, ciertos socios de estos grupos delincuenciales han querido pues que no lo podamos hacer. Ahora, hemos tomado posesión de todos los bienes que hemos incautado, que han estado en manos del crimen organizado. El último de ellos, aparte del de Fito, las haciendas del grupo Comandos de la Frontera, donde era algo realmente increíble ver la cantidad
de dinero invertido en ese producto de narcotráfico y todo. Entonces, estamos tomando control simplemente con la afectación que hemos tenido a las leyes. Se nos ha hecho un proceso más lento, ¿no? Es un proceso que hoy tengo que esperar que jueces y fiscales pues me den la autorización para que eso pase en manos de inmobiliarias y luego esperar el proceso para que eso pueda ser asignado, utilizado, vendido, lo que sea, ese bien para devolver la afectación que tuvo el Ecuador al respecto. Entonces, yo creo que eso es algo que también tiene que entrar, y asumo que va a entrar en la nueva Constitución, porque yo creo que es necesario que sea un proceso más rápido, más ágil, y porque es una forma de afectar directamente las economías criminales. Y ahí le debo decir algo. Cuando nosotros incautamos droga, no es una afectación económica tan importante como incautar sus bienes. Los bienes son productos de la utilidad que le da ese envío de droga, ¿okay? Entonces ellos tienen previstos ciertos porcentajes que no van a llegar a destino, van a ser incautados. Lo que sí llega a generar economía es lo que usted ve en las múltiples casas, haciendas, vehículos, empresas fantasmas y no fantasmas. Al nosotros traerle a eso, como lo hicimos por ejemplo con los choneros, ese fue una afectación, ese fue un duro golpe que le dimos a esa estructura, que les costó levantarse. Y cuando quisieron levantarse, porque recuerde usted que no pudieron o no hubo quien coja el liderazgo de los choneros, trataron de decir que el siguiente líder era alias Topo. Sabíamos que no era, pero como eso salió, estábamos trabajando y capturamos a alias Topo. Y hoy alias Topo está con un pie en el avión para ser también extraditado, y lo hemos dicho, todo aquel que sea de este grupo delincuencial que tiene formulados cargos ya en los Estados Unidos va a ser extraditado. Ministro, ¿en qué tiempo podría estar alias Topo ya extraditado? Bueno, esperemos que no pase mucho tiempo. Yo espero, mire, 2 meses más. Y 2 meses más porque se viene Navidad. Entonces, por supuesto, eso lo iba a decir. Antes del 2026 ya estará en Estados Unidos. Yo espero que así sea. Y si no es así, yo espero que sea máximo el primer mes del 2026. ¿Qué espera lograr, ya que estamos a fin de año? ¿Qué espera lograr hasta fin de año y se siga acompañando el presidente después de fin de año? Bueno, lograr lo que hemos venido haciendo, una firme lucha que tenemos contra los grupos delincuenciales. Hay grandes casos en camino que benefician al Ecuador. Tenemos una pelea decidida, creo que somos un gobierno que hemos dado la cara de combate a los grupos delincuenciales, a las economías criminales y a la gente que pensaban que nunca iban a ser tocados, ¿no? Que pensaban que por ser líderes de estos grupos jamás nadie les iba a hacer algo por temor, y hemos demostrado que eso no es así. Esta es una firme lucha que tenemos como gobierno, vamos a seguirlo. Si usted me pregunta hasta fin de año, yo creo que vienen unos golpes importantes hasta fin de año que vamos a dar al crimen organizado, y esa va a ser la línea del gobierno y va a ser la línea como ministro por el tiempo que el presidente considere que debo acompañarlo. Ministro, cuando se enjuiciaba políticamente a su antecesora, yo decía que era crítico, pero que me preocupaba poner estándares demasiado altos, exigir resultados demasiado rápido. Hasta Bukele se demoró 3 años en el poder para montar su guerra. Y dicen, incluso fuentes de los americanos, que hasta algo pactó para poder entender mejor a sus enemigos. Sin embargo, creo que también la preocupación de la ciudadanía es válida. Este va a ser el año más violento de la historia. Y va a superar al 23 y al 24, cuando el 24 ya tuvimos una bajada. Ahora volvemos a subir. ¿Cuándo podremos ver que la captura de cabecillas o el combate contra la economía criminal va a generar menos y no más violencia? Bueno, aunque quizás a algunos no les guste escuchar, son más de 10 años que dejaron fortalecer a los grupos criminales. Son más de 10 años que dejaron que recluten jóvenes y que les digan que pueden vivir gratis y ganar $4,000 diarios a cambio de hacer actos delincuenciales como sicariato. Hay que atacar eso, y eso toma tiempo. Estas estructuras criminales que las dejaron formar, que las dejaron avanzar, que las dejaron crecer y que le dieron economía, no es de la noche a la mañana que se los puede usted totalmente destruir. Yo sí le puedo decir una cosa. Si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo hoy, el país estaría perdido. Hoy estaría en el gobierno carteles
y grupos delincuenciales al mando de este país, como pasa en otros países. Esta pelea toma tiempo, esta guerra toma tiempo. Decirle yo que va a terminar en un mes sería irresponsable. Lo que sí le puedo decir, y que claramente el Ecuador lo reconoce, es que estamos combatiendo a los grupos criminales, en que estamos dando la cara, en que estamos en territorio con nuestras fuerzas, combatiendo a todos los grupos. Hemos agarrado a los líderes de más alto nivel, hemos agarrado sus estructuras y hemos atacado sus economías. Y esa es la forma en la que tenemos que avanzar. Otros países se han quedado a medio camino, otros países no lo han podido hacer. Nosotros lo hemos sabido manejar, pero es un tema que sí toma un tiempo poderlos. Nadie quiere que esta guerra siga. Nadie quiere que esto continúe afectando al país. Pero es un compromiso que tenemos como gobierno, es atacarlos. El Salvador resolvió su problema, pero una pelea con las pandillas. Colombia, inclusive en la era de Uribe, no logró aplacar de todo este tema. El Plan Colombia representó alrededor de 2.000 billones de dólares de inversión, si no es un poco más todo el tema, y a pesar de ello, Colombia también aplacó, que lo hace pensar que el Ecuador puede aplacar una situación cuando el narcotráfico en Colombia o en México, indistinto que sea un gobierno de izquierda o de derecha, no han podido aplacar esta economía criminal como muchos hubiesen deseado. Primero, la decisión política que existe de combatir desde el primer día a los grupos criminales. Segundo, con quién debemos asociarnos para tener esta lucha. Usted me habla de la época de Uribe de Colombia. Yo creo que si el presidente Uribe hubiera continuado, hoy la realidad en Colombia sería totalmente distinta. Y eso es lo importante de la continuidad. Nosotros como país, si bien la diferencia es que no somos un país productor, sino estamos siendo utilizados como un país de paso de narcotráfico, ¿no? Y eso fue porque le abrieron las fronteras en su momento para que la droga fluya libremente. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? El precio de la cocaína en esa época y el precio de la cocaína, por ejemplo, ahora. Si la cocaína sube, significa que el paso es más difícil, que el paso se dificulta. Hay que buscar nuevos pasos, hay que pagar, etc. Y hoy el precio de la cocaína sube justamente porque la dificultad de paso en el Ecuador. Hoy usted aquí en los puertos está incautando menos droga. ¿Y por qué se trata? Porque el trabajo que hemos realizado de seguridad de los puertos ha avanzado. ¿Qué se hace ahora? Se bota la droga en el agua, para que puedan recogerla y llevarla, y en destino usted va a decir, también bajó la incautación. No, en destino lo que hacen es volver a botar la droga al agua para que lanchas o botes rápidos lo recojan y no llegue en contenedores al puerto. Esto va cambiando de acuerdo al nivel de controles que uno va estableciendo en cada país, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros estamos claros como bloque de seguridad, y las disposiciones que ha dado el señor presidente es que no podemos descansar en los objetivos que nos hemos trazado. Y el presidente nos mide por KPIs. Y eso es interesante. O sea, todos tenemos que demostrar todas las semanas los cumplimientos de nuestros KPIs. Y los de seguridad, créame, que son entre los más revisados y complicados, porque tenemos que atacar las estructuras y semana a semana tenemos que debilitarlos. Le nacen nuevos focos también de infección. Pero, obviamente, lo importante es que tenemos que seguir en esa ruta. Antes era el ataque solo a la estructura criminal. Hoy el ataque es a la economía criminal. Y eso es la única forma donde usted los va a debilitar. ¿Cuándo termina la lucha o cuándo estos se dan por vencidos? Cuando usted ya ha afectado su economía, cuando no existe economía que ellos puedan beneficiarse. Que al final del día los grupos criminales están por eso. No es que están por amor al tema criminal, sino es por un tema de economía. Y por eso hoy usted ve los ataques, por ejemplo, a la minería ilegal. Bombardearlos, destruirlos, tomar posesión como fuerzas del Estado para que no puedan volverse a establecer. Y de esa forma afectar los ingresos que tienen ellos. Gracias, ministro, por su gentileza de haber venido aquí a RTP. Nosotros vamos a un corte comercial. Muchas gracias. RTP